ciencia es una manera de llevarnos al cambio de opinión, incluso a rastras. Carol Teibris. No es de extrañar que, tras el éxito de la Ciudad de las Ideas, este fantástico encuentro de mentes pensantes de todo el mundo, regresara un año más tarde a su misma sede en Puebla de Los Ángeles, México. Volvimos a presenciar esta apasionada celebración de ideas nuevas y provocadoras, lanzadas a un público caluroso por varios científicos, creativos y líderes de opinión. En esta ocasión, bajo el lema Reevolución, la Ciudad de las Ideas quiso suscitar la curiosidad de la gente en torno a la creatividad, el pensamiento, los sentimientos, la imaginación, la innovación. Un año más triunfó en Puebla la creatividad y el deseo de cambiar el mundo con ideas nuevas y con el ímpetu que da la ciencia de hoy. Redes fue testigo del acontecimiento como lo fue la primera vez, y asistimos además a la fantástica promoción de un proyecto que vimos nacer entre niños y violines. El tema del que voy a hablar es el futuro, y resulta algo audaz intentar abordarlo, pero creo que para entender el futuro también tenemos que ser capaces de entender el pasado. El objetivo de unas jornadas como estas es replantearse ideas preconcebidas, examinar la experiencia adquirida, debatir lo ya conocido y reinventar el futuro. El conocimiento de hoy ha de servir para construir las tecnologías del mañana, y por eso no podía faltar alguien que nos hablara sobre cómo se curará en los próximos años. Catherine Moore es directora de investigación médica en el centro Intuitive Surgical y también da clases en el departamento de cirugía de la Escuela de Medicina de Stanford, Estados Unidos. Catherine intenta implementar los recientes robots diseñados para ayudar a los cirujanos a llegar donde no alcancen sus ojos y sus manos. Catherine, entonces, cuando intentamos pensar en el futuro, algo que no hacemos demasiado a menudo, decimos, o los científicos dicen, que será una especie de combinación el futuro entre tecnología y biología. Bueno, eso en líneas generales, pero ¿tú cómo ves el futuro? ¿Estás trabajando para el futuro en medicina? Sí, es difícil predecir lo que vamos a hacer en el futuro. Me preocupa que no seamos lo bastante inteligentes como para manejar todas las tecnologías que tenemos. El mero hecho de que podamos hacer algo no significa necesariamente que debamos hacerlo. Lo que yo veo es que va a haber dos caminos. Por un lado, en el futuro vamos a continuar desarrollando esas tecnologías, pero en cambio, no tendremos muchos más conocimientos sobre la necesidad de aplicarlas o no. Quizás más bien retrocedamos y miremos cómo tratar esas enfermedades, cómo tratar a la persona en su conjunto y cuándo aplicar realmente la tecnología. Ese es el futuro para el que yo quiero trabajar, porque el otro futuro me asusta. O sea que, al aplicar la tecnología a enfermedades del futuro, en lo que estás pensando, lo que dices o sugieres, es que las técnicas no invasivas podrían ser más necesarias de lo que pensamos. Eso es, ¿no? Sí, creo firmemente en ello. ¿Lo crees? A medida que envejecemos, tendemos a desarrollar nuevas enfermedades, ya sea hipertensión, diabetes o cáncer. Y yo creo que para superarlas tenemos que ser capaces de tratarlas de modo que la persona curada quede entera, intacta, y que sea totalmente funcional después de recibir el tratamiento. Por eso me centro en todas esas enfermedades que nos afligen, que intentamos prevenir para que, si no lo conseguimos y contraemos un cáncer, podamos cogerlo a tiempo y erradicarlo. No queremos tener que abrir todo el cuerpo para curarlo, sino hacer una pequeña incisión.
Queremos eliminar ese cáncer y permitir que la persona siga adelante con su vida. Y todavía estamos muy lejos de todo esto. Mi propia experiencia en este sentido es que las terapias todavía son muy repetitivas. Tienen un enorme impacto. Quiero decir, te quitan... Es cirugía mayor. Bueno, la mitad de los pulmones. Además utilizan quimioterapia, por si acaso. Realmente la medicina que conocemos es una medicina que interfiere con la vida del paciente, que causa muchísimo dolor. En cualquier campo hay personas que tienen que hacerlo lo mejor que pueden con las herramientas de las que disponen en estos momentos. Y tienen que centrarse únicamente en el paciente y hacer todo lo posible por él o ella. Yo ahora no trato con pacientes. Lo que hago es ir más allá y ver cómo podemos dotar a los médicos de las mejores herramientas para los próximos 10 años. ¿Y cuáles son las herramientas que les habéis proporcionado, que realmente debieran subsistir? Bueno, yo trabajo con una empresa que fabrica instrumentos muy pequeños con los que se pueden efectuar incisiones muy pequeñas y utilizar la misma cirugía que si se tratara de una gran incisión, pero sin necesidad de hacer ese gran corte. De modo que el paciente no necesita recuperarse de una incisión tan grande. Lo que sí que pueden hacer, en cambio, es centrarse en su recuperación, en lo que nosotros podemos hacer para que se recuperen. Cuando hablamos de cirugía y de cirugía en sentido clásico, hablamos de un gran corte. Las manos del cirujano están en el paciente, sus ojos pueden mirar dentro del paciente y ahí hay una conexión humana, ya que están las manos. Cuando añadimos la tecnología entre el cirujano y el paciente, si no somos cuidadosos, podemos deshumanizar ese contacto. Sin embargo, si usamos la tecnología para que cuando el cirujano mueva la mano sobre el controlador, el instrumento se comporte exactamente como lo hace su mano, en ese momento el cirujano no está pensando en el instrumento, sino en el movimiento que está haciendo. Piensa en la forma en que movería las manos, la forma en que miraría con sus propios ojos. La tecnología se queda en un segundo plano y el robot se convierte en una extensión de la persona. ¿Y en qué tipo de operaciones utilizáis esa tecnología intuitiva? Bueno, para la cirugía de la próstata. ¿Próstata? Para eliminar el cáncer de próstata en cirugía ginecológica, en el cáncer de ovarios y de útero. También se utiliza en cirugía del intestino, ya sea para enfermedades como el reflujo o la obesidad mórbida, así como en cirugía cardíaca. En la cirugía cardíaca tradicional hay que cortar el esternón y abrir la caja torácica para llegar al corazón. Con instrumentos pequeños puedes trabajar entre las costillas y operar el corazón sin necesidad de abrir todo el pecho. Ahora, gracias a la tecnología, estamos entrando en una nueva era para la cirugía. Y el ritmo de innovación tecnológica se ha vuelto tan rápido que los tratamientos quirúrgicos actuales se reinventan una y otra vez, a una velocidad que marearía a los cirujanos del siglo pasado. En vista de todo esto, creo que la superpotencia tecnológica que tienen nuestros cirujanos cambiará el mundo, especialmente en lo que respecta al poder de comunicación. Los pilares de fibra óptica y por satélite que conforman esta red de comunicación global permitirán la teleformación, la enseñanza a distancia. Algunos podéis pensar que, como fabrico robots, soy partidaria de que la telecirugía, la realización de cirugía a distancia, se convierta en la tecnología mayoritaria. Pero no creo en un modelo que promueva la centralización de las habilidades. La telecirugía puede permitir que una persona se pueda operar en un lugar remoto, pero realmente no se hace mucho más que tratar a un paciente, una situación de cirugía. Sabes que nos encantaría saber que esa es la tecnología no invasiva e intuitiva de la que disfrutaremos en el futuro. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las barreras que, en tu opinión, impiden que se aplique de esta manera universal esa nueva tecnología? Si es que hay barreras, ¿eh? Las hay. Se trata de una máquina de gran tecnología punta.
Y es cara. Es cara. Se trata de un obstáculo importante. En todos los países se busca reducir el gasto de la sanidad pública. De modo que comprar un gran robot, que es muy caro, no parece a priori una manera de reducir el gasto. Creemos que a la larga sí que permitirá reducir costes porque cuando a alguien se le practica una cirugía mínimamente invasiva sale del hospital en un día. Y aunque la cirugía haya sido más cara, se ahorra dinero al no tener que mantener al paciente ingresado durante 5 o 6 días, como ocurre cuando se le ha practicado una gran incisión. Bueno, tenemos que enfrentarnos al hecho de que, después de haber universalizado las prestaciones médicas, obviamente ha disminuido la calidad de los sistemas sanitarios. Y el consenso radica en que en el futuro tendremos que hacer un mayor esfuerzo en todo lo que respecta a la prevención. Evitar la situación en que la ausencia de prevención... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el hecho de que podamos tratar una enfermedad no debe llevarnos a permitir la aparición de dicha enfermedad. Si podemos aprender a prevenirla, deberíamos aprender a hacerlo. Pienso que mejoraremos en prevención, pero también creo que nunca ganaremos totalmente la partida. Y aunque no lo logremos, a pesar de todo, valdrá la pena para esa persona, aunque no seamos capaces de impedir que desarrolle un cáncer. Tenemos que averiguar cómo tratar a esa persona cuando fracase la prevención. Pero siempre diré que la prevención es la mejor alternativa. Otro de los invitados a la Ciudad de las Ideas fue Robert Wright, periodista y prolífico autor de bestsellers sobre ciencia, psicología evolutiva, religión y teoría de juegos. Según Wright, las relaciones humanas en un mundo globalizado serán cada vez más de suma no cero, es decir, que siguen una dinámica donde lo que beneficia o perjudica a un país, a una comunidad o a un grupo económico, también beneficiará o perjudicará a los otros países, comunidades o grupos económicos. Y es que estamos todos en el mismo barco, lo queramos ver o no. Ha de llegar el día en que prevalezca el lado bueno y compasivo de la naturaleza humana. ¿Por qué no se impone la mejor cara de la naturaleza humana? Los seres humanos son claramente capaces de sentir compasión, de entender la regla de oro de la ética, es decir, la idea de que hay que actuar con los demás como nos gustaría que actuaran con nosotros y tratarlos como nos gustaría que nos trataran. Creo que la mejor manera de abordarlo es darse cuenta de que hay una pauta en la idea de los juegos de suma cero y de suma no cero. Antes de daros una noticia que pueda salvar el mundo, debo decir que a la pregunta sobre qué tipos de condiciones nos llevan a definir a algunas personas como enemigos y a otras como amigos, la respuesta desde la teoría de juegos es decir que una dinámica de suma cero te llevará a definir a alguien como enemigo o por lo menos como rival, mientras que una dinámica de suma no cero te predispondrá más a considerarlo como un amigo o un aliado. Muy bien, ¿y a qué nos referimos con suma cero y suma no cero? Pues bien, un juego de suma cero es el tipo de juego que conocemos principalmente a través de los deportes en los que hay un ganador y un perdedor. Como el fútbol, por ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en la selección mexicana. Cuando alguien marca un gol en un partido en el que participa la selección, ese gol será bueno para un equipo y malo para el otro. Por tanto, si sumamos la fortuna de los participantes, el resultado es cero. Por eso se llaman juegos de suma cero, porque en ellos la suerte de los participantes está inversamente correlacionada. Sin embargo, ¿cuál es la relación entre los jugadores del mismo equipo? Dentro del equipo mexicano, cada gol será bueno para todos o malo para todos. Su suerte está directamente correlacionada. Todos ganan o todos pierden. Se trata de un resultado de suma no cero, un juego de suma no cero. En este tipo de juego se podría decir que todos están en el mismo barco. Su fortuna está correlacionada. En cierto modo, se podría parafrasear lo que decía al principio y afirmar que la compasión fluye más fácilmente por canales de suma no cero, porque la manifestamos de un modo más natural así. Y también utilizamos la regla de oro de un modo más natural en canales de suma no cero. De modo que las redes de suma no cero deberían, en teoría, sentar una mejor base para la compasión y para tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Y ahora la buena noticia. Puede que salve el mundo, puede que no, pero
Creo que es una noticia positiva. Resulta que en el transcurso de la historia, desde la Edad de Piedra, las redes de suma no cero han crecido. Estas redes que podrían expandir la compasión han tendido a aumentar. Desde la invención de la rueda, de las carreteras y del transporte, hemos presenciado el desarrollo de tecnologías que permiten que cada vez más personas participen en juegos de suma no cero, con personas que están más y más lejos, de manera que su suerte está interrelacionada. Por eso creo que han crecido las organizaciones sociales desde los poblados de cazadores-recolectores, pasando por los estados e imperios hasta ahora, que estamos en el umbral de una sociedad global. Todavía no hemos llegado ahí. No tenemos una sociedad global cohesionada, pero, sin duda, si me preguntáis qué es lo que mantiene unida a la sociedad global de la manera en la que lo está, cuál es la esencia de la globalización, mi respuesta sería que se trata de las relaciones de suma no cero. Y mucho más de lo que somos conscientes. Muchas personas, cuando compran un automóvil, no se dan cuenta de que están jugando un juego de suma no cero con los trabajadores de muchos países distintos. De hecho, ayudan a pagar su sueldo y estos trabajadores lo ayudan construyendo el vehículo. Así funciona la globalización, mediante correlaciones de fortuna entre personas de todo el mundo. Lo hemos visto claramente con la crisis económica, porque la crisis ha sido mala para todos y la recuperación le vendría bien al mundo en su conjunto. Se trata de una correlación global de suertes que nos dice que hasta cierto punto estas dinámicas de suma no cero se han generalizado, puesto que hay muchas dinámicas así. Problemas medioambientales que afectan a todo el planeta y nos ponen en el mismo barco. Enfermedades que pueden propagarse con facilidad a través del transporte y que nos conviene erradicar, porque aplacarlas es bueno para todos y no combatirlas nos perjudica a todos. Hay muchísimos ejemplos. La propagación de las armas de destrucción masiva nos perjudica a todos y deberíamos hacer más de lo que hacemos para controlarlo. La ciudad de las ideas quiere acercar a la gente el conocimiento sobre ellos mismos, la mente, la conciencia, la moral, la creatividad, fundamentos de la naturaleza humana que no serían nada sin la memoria, aunque no siempre es bueno fiarse de ella. La memoria es una cosa que me gusta decirle a la gente que quiero. La memoria sirve bastante bien para recordar la impresión general de las cosas. Ahora, por favor, creedme, tengo 73 años, no os fiéis de la memoria para los detalles. No olvidéis que la memoria es muy imprecisa. Tan imprecisa que a mí me maravilla que los jueces sigan recurriendo al testimonio de personas que recuerdan haber visto a alguien que asesinaba a otro. Porque la memoria es absolutamente imprecisa. Y os voy a hacer un experimento que me hicieron en Harvard, un amigo también común, que se llama Daniel Schachter, y que es un experimento muy sencillo. Y os voy a enumerar ahora 15 palabras. No os las aprendáis de memoria, por favor, simplemente familiarizaros con ellas, sabed si os las he dicho o no las he dicho, porque después os voy a preguntar, oye, tal palabra estaba en la lista de las 15. Bueno, pues os leo las 15. Yo me las sé de memoria, pero os las voy a leer. Dice caramelo, azúcar, ácido, amargo, bueno, sabor, diente, agradable, miel, refresco, chocolate. Iba a decir churro, pero no es churro, es duro, pastel, comer y tarta. ¿Ok? Pues vamos a hacer la primera prueba, vamos a hacer 2. En este listado de palabras está la palabra perro. Oye, habéis acertado fabulosamente. Bien. No está la palabra perro. Pero en cambio, ¿está la palabra dulce? No está la palabra dulce. No está la palabra dulce. O sea que os habéis equivocado de lleno. Y os la acabo de enumerar.
¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir eso que no os podéis fiar de la memoria para las cosas pequeñas, para los detalles, para la precisión. En términos generales, la memoria sirve, pero en términos concretos es demasiado imprecisa. Pero no podemos considerar la imprecisión de nuestra memoria como un defecto debido a los avatares de la evolución del cerebro. Este ha de configurar una perspectiva del mundo que le rodea coherente y fácil de controlar, sin demasiados malos tragos. Y para eso, además de una memoria selectiva y aproximada, tiene otros curiosos mecanismos de supervivencia, como el autoengaño. De este habló la psicóloga social Carol Tabriz. Mi pregunta peligrosa es, ¿por qué las personas no se sienten culpables cuando deberían hacerlo? Cuando se dan cuenta de que han hecho daño a alguien que les importa, ¿por qué no se sienten culpables? Pues bien, el gran psicólogo social Leon Festinger ofreció una explicación en la teoría sobre disonancia cognitiva que desarrolló hace más de 50 años. La disonancia es lo que sentimos cuando dos actitudes, o una creencia y una conducta, entran en conflicto. Cuando fumas, aunque sabes que puede matarte. Desde la teoría de Festinger, más de 3.000 experimentos de psicología cognitiva y social han confirmado el mecanismo de disonancia cognitiva e incluso lo han localizado en el cerebro. Los seres humanos están predispuestos a prestar atención a la información que confirma sus creencias y a ignorar y minimizar la información que refuta lo que creen. Nuestras mentes están diseñadas para la consonancia. La disonancia es especialmente dolorosa y especialmente punzante cuando amenaza un elemento importante del concepto que tenemos sobre nosotros mismos. Cuando esta información pone en peligro la manera que tenemos de vernos o cuando cuestiona una creencia política o religiosa que consideramos fundamental. Por ejemplo, si nos consideramos personas competentes, morales, amables y buenas, y de repente nos llega la información de que hemos hecho algo incompetente, o que tal vez no resulte muy ético o poco amable. Tenemos dos maneras de reducir la disonancia. Podemos decir, gracias, tesoro de mi vida, por mostrarme lo incompetente, estúpido y cruel que he sido. Perdóname, discúlpame inmediatamente. O bien le podemos decir a la otra persona dónde puede meterse esa información. La autojustificación no es lo mismo que decirles a los demás que se vayan a tomar viento. Más bien es la manera en la que funciona inconscientemente la disonancia y que nos permite mentirnos a nosotros mismos. Es verdad que, como nos ha dicho Dan Ariely, hay personas crueles y malvadas en el mundo, pero los mayores problemas no nos los dan las personas crueles y malas que cometen actos malvados, sino las buenas personas que justifican las cosas malas que hacen para mantener intacta su convicción de que son buenas personas. Puede que el malestar de la disonancia sea parte de cómo funciona el cerebro de un modo natural para conservar nuestras creencias. Pero nuestra manera de plantearnos nuestros errores y pensar en lo que significa equivocarse es completamente adquirida. Admitir nuestros errores, estar abiertos a que alguien refute nuestras ideas, como sucede en conferencias como esta, nos lleva a ideas mejores que pueden salvarnos la vida. Una de las mejores historias es la de Wayne Hale, que era director de lanzamientos en la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, y que en el año 2003 tomó la decisión de lanzar al espacio el transbordador espacial Columbia. El Columbia tuvo un accidente, estalló en el aire y 7 astronautas murieron en la explosión. La primera respuesta de Hale fue justificarlo. No pude hacer nada por evitarlo. Creía que tenía la mejor información. Estaba haciendo lo correcto. Creo que voy a eludir toda responsabilidad. Por supuesto, se sentía terriblemente culpable por las muertes de sus amigos. Y luego se dio cuenta. Cambió de actitud totalmente y escribió un comunicado para todo el personal de la NASA que decía lo siguiente: el tribunal de mi propia conciencia me ha condenado como culpable por no haber evitado el desastre del Columbia. En resumidas cuentas, no logré entender lo que se me decía. No logré estar ahí para que pudieran contar conmigo. Por tanto, no busquéis en ningún otro lado.
Soy culpable por haber permitido el accidente del Columbia. Imaginad ahora que fuerais astronautas. ¿Preferiríais que vuestro director de lanzamientos pasara la pelota y eludiera la responsabilidad? ¿O preferiríais a Wayne Hale, que os consta que se dejaría los cuernos para asegurarse de que estáis a salvo? La NASA lo tiene claro. Wayne Hale obtuvo un ascenso y pasó a dirigir el programa de transbordadores espaciales. Los seres humanos son reacios al cambio, pero seguimos teniendo la capacidad de cambiar. Fue una grata sorpresa descubrir que redes, además de transmitir ideas y de demostrar que la ciencia está ya en la cultura popular, es también un vehículo para difundir proyectos hechos con ilusión y encaminados a hacer más feliz a la gente. Así ocurrió con la pequeña escuela de música para niños mexicanos que aprendían a tocar el violín en las cercanías de Puebla. Hace un año, en la anterior edición de La Ciudad de las Ideas, los visitamos acompañados de Benjamin Zander, fabuloso director de la Filarmónica de Boston, que compartió con ellos uno de los ensayos a cargo del admirable profesor de los niños, Julio Saldaña. Fueron momentos entrañables, pero no imaginamos hasta dónde podía llegar esa pequeña orquesta dedicada a mover la creatividad y las emociones de niños con escasos recursos, gracias al esfuerzo de su profesor y de sus músicos. Nos encontramos esta vez no con 30, sino con 300 niños, tocando gracias a la ayuda de voluntarios y empresarios mexicanos comprometidos con el proyecto. Esta vez, la orquesta acudió a la Ciudad de las Ideas a mostrar su entusiasmo y a enseñar cómo una idea puede transformarse en proyecto real gracias a la inteligencia social. Marx decía una cosa fabulosa. Él, criticando un poco a la propia comunidad científica, él decía: hay científicos que saben cada vez más de menos hasta que lo saben todo de nada, ¿no? Y es verdad que ocurre a veces, desgraciadamente muy a menudo, que lo que un científico trabaja el otro no lo sabe. De ahí ha surgido el concepto de la inteligencia social. O sea, hasta ahora se estudiaba el cerebro y sobre todo las patologías del cerebro, pero no se estudiaba la relación de un cerebro con otro. ¿Y qué ocurre en un país cuando artistas, maestros, alumnos, empresarios, músicos se ponen de acuerdo poco a poco, paulatinamente, en montar estas redes que producen un invento, que producen, que innovan algo que no existía antes? Y este es un ejemplo, yo creo que lo debiéramos guardar todos en el recuerdo y en la memoria, de aplicación de la inteligencia social. Cómo, aplicando la inteligencia social, muchas veces se consigue mucho más que pidiendo a un gobierno que haga una cosa determinada. Muchísimas gracias. Gracias.